Mávila, hemos hablado con un representante del Estado, el coordinador del COEN, hablemos ahora con el dirigente de una ONG que desde hace más de 40 años está dedicada al estudio y la prevención de los desastres. Díganos, por favor, con la independencia que le da ser alguien del sector privado que no está sometido a jerarquías políticas ni institucionales, ¿qué tal ha sido la reacción de nuestro país frente a fenómenos naturales de las últimas semanas? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Mávila. Medina Rengifo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta emergencia que estamos afrontando ahora no es la primera y tampoco será la última. Estamos en un escenario de riesgo que ya lo tenemos muy bien identificado a través de los estudios que se han venido haciendo desde hace más de 40 años. Tenemos al INGEMET, al CENAMI, a las instituciones técnicas científicas que ya nos ayudan tremendamente con la información sobre la fenomenología, sobre cómo es el clima, etc. Pero hay un factor que casi no lo estamos mostrando, no lo estamos haciendo un seguimiento y una intervención para corregir, que es el factor de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un factor socialmente construido que hace que los fenómenos naturales que en principio podrían ser beneficiosos como la lluvia, en nuestro país la lluvia debería ser bienvenida porque somos un país ávido de agua, con un déficit hídrico en general. Entonces tendríamos que aprovechar las lluvias que llegan en esta temporada, que es propia de la estacionalidad del clima, aún sin fenómeno del Niño, porque hemos visto cómo ha ido cambiando esta alerta del fenómeno del Niño, desde probablemente fuerte hasta prácticamente quedar así inactivo. Entonces, sin embargo, estamos viviendo una temporada de lluvias que es propia de la estación, ¿no? Parte de la variabilidad del clima. Entonces, no es algo novedoso, pero sí lo que nos preocupa es el daño que está causando lluvias que son propias de la estación. Es decir, no estamos ante ese fenómeno que en algún momento se dijo sería catastrófico, un fenómeno del Niño que venía y para el que teníamos que hacer una inversión millonaria. Bueno, hay que hacerla, evidentemente, porque no estamos preparados, pero me refiero a que todo esto que en algún momento se advirtió no ha ocurrido. Lo que estamos es ante un fenómeno acaso un poco más intenso que lo que habitualmente tenemos para la temporada y algo que deberíamos poder manejar si se invirtiera bien en la infraestructura adecuada y se tuviera la coordinación correcta entre los tres niveles de gobierno. Efectivamente, usted lo ha señalado muy bien, ¿no? Entonces, incluso la información que nos alcanza Patricio Valderrama en la información sobre el clima, nos da cuenta justamente de que estamos dentro de esta temporada de lluvias normales, diríamos, entre comillas, pero que lo que nos llama y lo que nos debe llamar la atención y trabajar muy seriamente con toda la inversión que se ha hecho para esta etapa previa al Niño es de reducir esa vulnerabilidad. Es de corregir esas condiciones de exposición o fragilidad que tenemos en nuestra población a lo largo y ancho del territorio para que cuando vengan estos fenómenos que van a seguir ocurriendo todos los años, ya nos encuentren en mejores condiciones seguras. Sí, eso le decíamos al señor Pajares, es cuando él de alguna manera describía en general el cuadro que estamos enfrentando. Bueno, es algo de verdad que vemos todo el tiempo por esta temporada. Claro. Pero este año se dijo, no, vamos a recontraprepararnos, vamos a destinar el doble, el triple de lo de siempre. Se formó una autoridad por aquí, la otra por allá, proyectos, y a la hora de la hora, bueno, otra vez los mismos resultados, y eso que no estamos enfrentando el fenómeno de la magnitud que se había previsto. Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal en corto? Creo que lo que nos falta es un poco fortalecer el sistema y asumir con mayor responsabilidad las tareas, las funciones, las competencias que hay en el marco de la ley del SINAGER, que es una ley aprobada desde el año 2011, que establece funciones y competencias claras para las autoridades, para los funcionarios, desde el nivel local hasta el nivel nacional o viceversa. Entonces ahí vemos que no estamos asumiendo todavía con ese nivel de responsabilidad esas tareas, esas funciones, reconociendo que estamos en un territorio altamente sensible a estos fenómenos naturales. No podemos cerrar los ojos a ello. Tenemos el gran terremoto que todavía está ahí latente como un peligro, ¿no?, permanente, pero todavía no estamos, como le digo, trabajando desde la propia planificación del desarrollo para poder ir mejorando condiciones de vida, pero también corrigiendo esa vulnerabilidad que tenemos que nadie la advierte.
Nadie la advierte. Eso es lo que yo quisiera comprender de manera precisa. ¿Qué es lo que no se ha advertido? ¿Qué es lo que nadie advierte? Yo quisiera que ponga ejemplo. Por ejemplo, se había dicho que algunas ciudades del norte que estaban amenazadas por la crecida del río no tenían sistemas de alcantarillado pluvial. ¿Se han construido o no? Porque nos repiten ante las orejas que se han descolmatado ríos. ¿Eso basta? ¿O ha habido que hacer otras cosas? ¿Qué se ha hecho en Trujillo, por ejemplo, con la quebrada de San Ildefonso, que ya vimos hace unos años la terrible amenaza que eso significó para la ciudad? Quisiera que me diga, ¿hemos actuado bien, nos hemos preparado de verdad o estamos tratando de buscar pretextos para que la gente se quede tranquila? Estamos trabajando en distintos frentes con acciones de corto plazo que van a tener un efecto de corto plazo también, porque las intervenciones que se requieren en nuestro país no son propiamente obras de coyuntura, de corto plazo o de emergencia, sino lo que requiere el país es cambiar este escenario de riesgo, corrigiendo esos defectos que hemos ido construyendo a lo largo de los años, pero también anticipándonos con una debida planificación del desarrollo, que no la estamos haciendo, porque los pueblos crecen sin un ordenamiento territorial, sin una orientación para crear condiciones seguras en estos nuevos asentamientos que van surgiendo, porque en el país tenemos una tasa de crecimiento anual y que eso nos traslada a necesidades de vivienda, de servicios y todo lo nuevo que se tenga que construir, ya tendría que tener ese criterio de seguridad, de prevención. Ahí es donde se aplica la prevención. Lo demás puede ser reducción de riesgo o preparación, como estamos haciendo hasta hoy. Entonces, lo que venimos haciendo, para responder su pregunta, don Fernando, es obras, digamos, de corto plazo para aliviar el problema, pero no resolverlo, ¿no? Entonces, tomamos nota entonces de que se han tomado medidas de corto plazo que no resuelven el problema, solo lo alivian, es lo que he querido comprenderle. Muchas gracias, tomamos nota de eso. Hablaremos después de la pausa sobre un tema vinculado con esta crisis de lluvias, que es el tema del dengue. Y hemos invitado para eso al ministro de Salud Pública, que nos explicará cuál es el estado en el país de esta enfermedad que puede, como en otros países como en el Brasil, volverse sumamente peligrosa. El señor César Vázquez estará con nosotros dentro de unos minutos.